Muy bien, muy buenos días hermanos. Abran sus Biblias por favor en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Estamos terminando en esta mañana nuestro estudio introductorio del libro de Apocalipsis correspondiente a la salutación y a todo el prólogo inicial del libro. Ha sido muy interesante estos sermones anteriores porque hemos estudiado paso a paso la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado viendo cómo el centro de la revelación o el centro o el propósito principal del libro de Apocalipsis es Jesucristo. Contrario a lo que muchos hemos creído, que el centro son los acontecimientos finales o los asuntos catastróficos, apocalípticos o escatológicos, hemos visto, usando la revelación escritural, que el centro del Apocalipsis se llama Jesucristo. Desde que comienza el texto dice la revelación de Jesucristo. Y durante estos 8 versículos hemos visto que el centro de toda la revelación es Jesucristo, que Jesucristo es el propósito, el centro, y no hay otro principio u otro objetivo en el cual debamos enfocarnos, sino única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Estamos usando un eslogan o un lema que siempre usamos cuando estudiamos un libro de la Biblia. El eslogan del libro de Apocalipsis es Jesucristo, Cordero Vencedor. Jesucristo, Cordero Vencedor. Y de entrada con ese eslogan nosotros queremos quitar un poco la atención sobre los dragones y las 10 cabezas y las serpientes y todos los símbolos que son bastante enigmáticos en el libro y que nos centremos realmente en Jesucristo. Vamos a darle la importancia que merecen los símbolos, pero realmente no es el centro de Apocalipsis. El centro de Apocalipsis es Jesucristo y su victoria final, su victoria plena y su juicio final sobre todos los acontecimientos. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy, dice el Señor. Y ese es el título de nuestra predicación hoy. Yo soy, dice el Señor. Es interesante, queridos hermanos, porque cuando nosotros recordamos esa expresión o esa frase, yo soy, lo más probable es que vamos inmediatamente al Antiguo Testamento. Y recordamos cuando Dios llamó a Moisés. Y cuando Dios llamó a Moisés, que estaba en el desierto, en Madián, y le dice que tenía que ir o había sido comisionado para ir ante el faraón, a interceder ante el faraón para la liberación del pueblo judío que estaba esclavo, Moisés se sorprendió terriblemente y tartamudeó. Y dijo, ¿quién soy yo para ir? Sí, o no tengo las credenciales para ir, o no me siento hábil o entrenado para poder ir a semejante misión. Y Dios le dice, tienes que ir porque yo te escogí para esta misión. Y luego Moisés le usa otra pregunta tratando de excusarse probablemente y le dice, bueno, está bien, yo voy, pero cuando yo llegue me van a preguntar quién te envió. ¿Y qué crees tú que yo debo responder? Y Dios le dice a Moisés, cuando llegue allá ante el faraón y te pregunte quién te envió, tú vas a decir, yo soy, me envió. Y probablemente quedó Moisés más confundido que antes. Porque si a ti te mandan a una misión y te dicen que esa es la forma de responder, probablemente tú vas a pedir más explicaciones, ¿cierto? ¿Cómo así yo soy? ¿Pero quién eres? Entonces Dios, que es bien claro y preciso y contundente, le dice, bueno, vas a decir yo soy el que soy. Si no es suficiente yo soy, entonces yo soy el que soy. Y Moisés entendió que no había razón para ninguna excusa ni para ninguna disculpa o justificación, que lo único que él tenía que hacer era emprender el camino hacia Egipto para encontrarse con el faraón y decirle que yo soy lo había enviado. Ese es uno de los títulos más extraordinarios de Dios en toda la Escritura. Es uno de los títulos que Dios mismo pronunció de sí mismo, que no fue inspirado un autor que lo nombró, sino Dios mismo lo pronunció de sus propios labios para Moisés, diciéndole, yo soy. Y ustedes pueden ir a Éxodo, capítulo 3, versículo 14, donde dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es uno de los títulos más extraordinarios que encierra todo el poder de Dios y todo el carácter de Dios y sus atributos para liberar a un pueblo que estaba en opresión. Es un título que designa la grandeza de nuestro Dios.
designa la plenitud, su poder, su magnificencia, designa que Él es protagonista de la historia, Él es el centro de la historia, Él es el que tiene poder y control de todos los acontecimientos. Yo soy. ¿Es suficiente? Por supuesto que sí, porque tiene control absoluto, pleno, sublime de todas las cosas, está por encima de todas las circunstancias. No hay faraón que se resista ante el gran yo soy. No hay poder, no hay opresor que pueda oprimir a un pueblo y que el gran yo soy le diga no va más y que él se pueda resistir. Yo soy. Moisés no tuvo otra opción sino ir. Y cuando nosotros entendemos el carácter de nuestro Dios y esa expresión contundente, yo soy el que soy, o yo soy me envió, tenemos que agachar la cabeza y aún tartamudeando, cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Yo soy. Esa es una expresión que el evangelista Juan retomó en el Evangelio de San Juan. En muchas oportunidades el evangelista usó esa frase que Jesús la tomó. Y Jesús dice, yo soy. ¿Recuerdan? Hay 7 gran yo soy en el Evangelio de San Juan. Y esa es una de las formas como se conoce ese Evangelio. El Evangelio de los gran yo soy. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan que da vida. Yo soy la vid verdadera. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, retomó un título que fue dado en el Antiguo Testamento a Dios Padre, donde Jesús, o Dios Padre, perdón, en el Antiguo Testamento dice yo soy. Y luego Jesús la retoma en el Evangelio diciendo yo soy. Esa es una razón por la cual algunas personas que no tienen el entendimiento correcto del Evangelio dicen que la palabra se contradice. Porque si en el Antiguo Testamento Dios es el gran yo soy, no puede ser que Jesús en el Nuevo Testamento también sea el yo soy. O es que hay 2 yo soy, o 3 yo soy, o hay 1. ¿Qué podemos decir? Algunos dicen, bueno, es que en Éxodo 3:14 estaba hablando Jesús. U otros dicen, no, es que los yo soy del Nuevo Testamento, pues lo que muestran es que Jesús sí es el yo soy, pero en minúscula. Es decir, un yo soy junior. Porque hay un yo soy senior, que es Dios Padre. Eso dicen algunos y han caído en terribles herejías. Porque dicen Jesucristo sí es Dios, pero es un Dios inferior o de una categoría inferior al Dios perfecto y absoluto que se revela en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos decir nosotros a la luz de la palabra? ¿Hay un yo soy senior y un yo soy junior? ¿O hay 2 yo soy en igualdad de condiciones que compiten por la excelencia y el poder y la autoridad central en la revelación? ¿O hay un único y absoluto Dios revelado en 3 personas y que absolutamente los 3 de la misma esencia y la misma naturaleza y condición tienen u ostentan los mismos títulos y los mismos atributos? Si Dios Padre es el gran yo soy, Jesucristo el Hijo de Dios es el gran yo soy también. Porque son de la misma sustancia, de la misma naturaleza y de la misma esencia y no hay contradicción en ninguno de sus manifestaciones. Muchas personas dicen lo siguiente cuando estudian Apocalipsis. Dicen, los primeros 7 versículos están dirigidos a Jesucristo, pero el versículo 8 está dirigido al Padre, y el versículo 9 nuevamente es protagonista Jesucristo. Eso dicen muchos. ¿Saben con qué intención lo dicen? Para conciliar algunos textos del Antiguo Testamento y también para no darle todo el crédito que corresponde a Jesucristo como verdadero Hijo de Dios. Entonces dicen, los primeros 7 versículos es Jesucristo el centro. ¿Quién es el primogénito de los muertos? ¿Quién es el que era y el que ha de venir? ¿Quién es el que vendrá pronto por su iglesia? ¿Quién es el que da testimonio de la palabra? ¿Quién es el verbo encarnado? Y lo que vimos la semana pasada, ¿quién es el que viene en las nubes? Jesucristo, todo Jesucristo. Pero luego llegan al versículo 8 y dicen, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
Ahí ya no se refiere a Jesucristo, dicen algunos, se refiere a Dios Padre. Y luego versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano, vi que Jesucristo estaba allí hablándome. Entonces nuevamente retomo a Jesucristo. Yo les quiero decir, queridos hermanos, que en términos gramaticales y en la estructura de la redacción del texto no es coherente que tengamos ese pensamiento. Porque si los primeros 7 versículos y luego el versículo 9 habla de Jesucristo, por conclusión el versículo 9, el versículo 8, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Es la estructura gramatical. Es el orden lógico como se está desarrollando el texto o la narración. Estamos en la salutación. No puede ser que 7 versículos de la salutación se dirijan a Jesucristo y el último versículo se dirija al Padre. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que el versículo número 8, que es el estudio de hoy, está dirigido también a mostrar el carácter de Jesucristo, el Cordero Vencedor. Eso significa que ¿quién es el yo soy de Apocalipsis capítulo 1 versículo 8? Jesucristo, porque es el centro de la revelación del libro de Apocalipsis que nos muestra la plenitud y la consumación de todo el plan. Apocalipsis capítulo 21 versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ese es un pasaje paralelo al que nos corresponde hoy, pero en ese pasaje paralelo dice que esa yo soy, que se compara también con el alfa y la omega, el principio y el fin, es el que da gratuitamente del agua de la vida. ¿Recuerdan un texto paralelo en el Evangelio de San Juan, capítulo 4? Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, yo soy el agua que da vida, y el que venga a mí y beba nunca más tendrá sed. Es decir, Apocalipsis 21:6, ¿de quién está hablando? ¿De Dios Padre o de Jesucristo? De Jesucristo. Pero también lo compara con el alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, en el libro de Apocalipsis, siempre que se hable yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, está hablando de Jesucristo, que es la revelación del libro de Apocalipsis. Luego en San Juan capítulo 8, versículos 56 al 59 dice así. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Están ahí acompañándome? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Estamos aprendiendo algo muy interesante hoy. Dios Padre es el yo soy, el que llamó a Moisés. Pero Jesucristo en el Nuevo Testamento se revela como el yo soy. Jesucristo no es un desdoblamiento de Dios Padre, como dicen algunas sectas. Jesucristo no es una ilusión o una silueta de la deidad. Jesucristo es verdadero y absoluto Dios, parte integral de la deidad, de la misma esencia, de la misma naturaleza y de la misma condición y con el mismo propósito de Dios Padre y del Espíritu Santo. Tenemos un Dios en 3 personas. Jesucristo no es inferior al Padre. No creemos en el subordinacionismo en la Trinidad. Creemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son verdadero y único Dios y que comparten de manera plena y absoluta los mismos atributos. Porque nosotros a veces hemos dicho que Dios Padre es omnisciente, pero Jesucristo no lo es. Y es un grave error. Porque si Dios Padre es omnisciente, Jesucristo es omnisciente. Si el uno es omnipresente, el otro también lo es, porque son de la misma esencia y de la misma naturaleza. Entonces, yo soy, dice el Señor. ¿Quién va a hablarnos en ese texto? Jesucristo. Jesucristo afirma y confirma que Él va a hablar y que Él es el protagonista y que, por supuesto, toda esta salutación es la salutación donde nos revela el carácter de Jesucristo y el cumplimiento exacto de todas las profecías. Él claramente va a hablar y se atribuye a sí mismo un título que fue dado en el Antiguo Testamento y es el Yo Soy. Ese título, además de ser uno de los títulos más extraordinarios de Dios en el Antiguo Testamento, también es un título que tiene una relación pactual muy interesante. De todos los títulos que se le dan a Dios en el Antiguo Testamento, el que está directamente relacionado con el pacto eterno de la redención,
es el yo soy. ¿No les parece extraordinario? Es decir, cada vez que en la Biblia, o Dios Padre, o Jesucristo, se atribuyen ese título o mencionan ese título, de manera directa no solo nos muestra a Jesucristo como Dios, sino que también nos involucra o nos pone en el contexto de la relación pactual. Y eso es muy importante para nosotros, porque no solo describe el carácter de Dios en su esencia, sino que describe la relación que Él tiene con su pueblo, que es una relación pactual. Nosotros somos una iglesia que cree firmemente en el pacto eterno de la redención. Somos abanderados de esa doctrina. Creemos que ese es un hilo hermenéutico para el entendimiento de toda la Escritura y creemos que la teología del pacto pone en perspectiva toda la relación que Dios tiene con su pueblo. Entonces el título Yo Soy tiene dos propósitos. Primero, describir el carácter de la deidad, describir los atributos eternos de Dios, describir los atributos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo soy, Él es. Pero también tiene otro propósito, que es un propósito supremamente básico para nosotros, que tiene implicación pastoral, y es, Él se relaciona con su pueblo. Él es el que se relaciona con su pueblo. Estamos en una relación pactual, es decir, estamos sujetos a un plan eterno de redención. Jesucristo es el que ha sellado ese pacto de redención. Él es el centro, Él es el testador de ese pacto y nosotros somos beneficiarios por gracia. ¿Me estoy haciendo entender? Yo soy, dice el Señor. Y quiero que estén muy felices disfrutando la enseñanza en esta mañana, porque nos va a hablar Jesucristo, pero no se va a presentar simple y llanamente como el Cordero que va a la cruz. Se va a presentar como el gran y poderoso yo soy, ¿sí? El victorioso, el pleno y absoluto sobre todas las cosas. Y vamos a la primera parte del texto. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Primera parte de nuestro estudio. Yo soy. ¿Pero qué es? Vamos a ver tres cosas de lo que el Señor es para nosotros y cómo se nos revela en la Escritura. Primero, yo soy el alfa y la omega. Y esa era una expresión común para los judíos, porque los judíos, o los creyentes mejor, que conocían en ese momento y recibían el mensaje, que estaban en territorio gentil, conocían plenamente cuando se decía el alfa y la omega, porque es como para nosotros decir de la A a la Z, es decir, todo el alfabeto. Es lo que involucra el principio y el fin, o lo que está en medio de todo y cumple y llena todas las cosas. Esa expresión alfa y omega hace referencia a un aspecto del carácter de Jesucristo. Y es un aspecto muy importante que fue mencionado en el libro de Colosenses mucho, y es la plenitud de Dios. Jesucristo es la plenitud de Dios. Recordemos que aún en este primer siglo, y cuando escribe el apóstol Juan, había bastante auge del gnosticismo. El gnosticismo del primer siglo era fuerte en algunas iglesias de ese sector, de esta zona en las cuales se va a escribir, que son iglesias de Asia Menor, donde estaba Colosas y donde estaba Hierápolis. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Colosas, habla sobre la plenitud de Jesucristo. Jesucristo es pleno, absoluto y completo Dios. No es una emanación de Dios, no es una ilusión de Dios, no es una silueta o una caricatura de Dios, es plena y absolutamente verdadero y único Dios. Y luego aquí el apóstol Juan, cuando está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, toma este texto diciendo Jesucristo, yo soy el alfa y la omega. Es decir, yo soy el pleno, yo soy el absoluto Dios, yo soy el absoluto Señor, yo soy el que revela de manera plena y absoluta al Dios verdadero. Yo soy Dios. Y tengo el encargo de testificar de manera plena y absoluta de ese Dios único, y yo soy el que lo revela y lo testifica de manera plena y completa. Alfa y omega era una expresión muy importante en ese momento. Parece ser que era una expresión común entre los ciudadanos romanos para decir que algo estaba completo o que se estaba abarcando una idea total. ¿Sí? Era algo que implicaba totalidad o plenitud o algo absoluto. Cuando Jesucristo mismo en la revelación le dice al apóstol Juan, yo soy el alfa y el omega, ¿qué es lo que le está diciendo? Yo soy el todo. Yo envuelvo todo o abarco todo. Y no solo tiene que ver con asuntos de la gramática o con asuntos del alfabeto,
que era pues parte del idioma, sino que tiene que ver con asuntos de la historia. Recordemos que uno de los aspectos importantes en el libro de Apocalipsis es la historia. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, ¿qué le está diciendo? Yo soy el todo de la historia. Yo gobierno la historia. Yo soy el que tengo control absoluto sobre toda la historia, del principio hasta el final. No hay ningún asunto ni ningún aspecto de la historia de la humanidad y por supuesto de la historia de la redención que yo no tenga control y que yo no tenga dominio, porque yo soy pleno y absoluto sobre toda la historia de la redención y sobre la historia de la humanidad. ¿No les parece eso maravilloso? Queridos hermanos, nosotros vivimos en una sociedad donde cada vez nos da a entender que la historia de la humanidad está en caos. Y que pareciera que la historia nuestra no tiene sentido muchas veces. Y es probable que a veces nosotros pensemos eso, que nuestra vida y nuestra realidad y nuestro caminar aquí en esta tierra no tiene sentido ni significado. Ustedes saben que aumentan los índices de suicidio, aumentan los índices de jóvenes involucrados en drogadicción, en prostitución, y muchos de ellos se involucran en estas condiciones o realidades de vida porque para ellos su vida o su historia personal no tiene sentido. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Jesucristo es el alfa y la omega. Jesucristo es el que tiene control de la historia y no solo tiene control de manera plena y absoluta, sino que Él es la fuente de la historia. Él es la fuente de la verdad, Él es la fuente de todas las promesas, Él es la fuente de todos los mandamientos. Todo lo que se ha dicho desde el principio hasta el final, ¿quién lo llena o quién lo cierra o quién lo dirige y lo gobierna? Jesucristo. Él dijo, yo soy el alfa y la omega. Cuando Jesucristo dice eso, para los creyentes que estaban en territorio del Imperio Romano, pero para muchos que tenían ascendencia judía, obviamente lo que Jesús está haciendo es validando todas las escrituras que se habían dado hasta ese momento. Se valida toda la historia judía y toda la historia de la redención. Yo soy, dijimos, es un título pactual, pero luego dice yo soy el alfa y la omega, es decir, el Dios del pacto, aquel que determinó desde la eternidad salvar a un pueblo, es el que tiene control absoluto de cada uno de los acontecimientos de la historia de la humanidad. Eso es glorioso y maravilloso, porque en muchas épocas los judíos pensaron que estaban a la deriva, especialmente cuando estuvieron oprimidos en Egipto. Ellos pensaron que Dios se había abandonado, los había abandonado, o cuando estuvieron en los exilios, cuando fueron invadidos por los sirios y los asirios y luego por los babilónicos, los judíos pensaron que Dios se había olvidado de ellos y que los había abandonado y que no había sentido para seguir. Y luego ahora, cuando están los creyentes perseguidos por el Imperio Romano, recordemos que el momento histórico es muy específico. Muchas iglesias estaban siendo cerradas, estaban siendo perseguidos los pastores, los creyentes estaban siendo diezmados, algunos torturados, otros desaparecidos, otros les estaban haciendo migrar, y en ese momento llega el Señor con este mensaje para el apóstol Juan, que luego se retransmite para las iglesias, donde dice, yo soy el alfa y la omega, es decir, yo tengo el control de la historia, yo tengo control de todos los acontecimientos, no importa el acontecimiento por difícil que sea, por incomprensible que sea, por difícil de entender, yo lo controlo, yo lo gobierno, y estoy en pleno dominio de la historia. Eso es maravilloso, queridos hermanos. Y yo les invito para que tengan esperanza en el Evangelio. Porque hay acontecimientos en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en el país, que a veces nos desaniman muchísimo. Hay acontecimientos que a veces nos llenan de mucha zozobra y de ansiedad. Hay acontecimientos que nosotros decimos, bueno, ¿y ahora quién gobierna? ¿Quién tiene el control? Y la respuesta que encontramos de nuestro Jesús o de nuestro Señor es, yo soy el que tengo el control. En absoluto ese control ha pasado a un segundo o a un tercero. Ese control de la vida y de la historia y de la iglesia de principio a fin está en manos de nuestro Señor, el Cordero vencedor. Algunos textos de apoyo. Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo. El primogénito de toda creación.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y luego en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice la palabra, el cual, hablando nuevamente de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego en Colosenses capítulo 1, versículo 7, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y luego en Apocalipsis, el mismo capítulo que estamos leyendo, versículos 11 al 13, dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Textos de apoyo que nos llevan a confirmar una y otra vez que Jesucristo, el Cordero Vencedor, es el Alfa y la Omega. Es el Dios de pacto. Es Jesucristo el que se revela para darle seguridad y confianza a nuestra vida, que es el que tiene control de la historia. Por lo tanto, no temas. Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y luego en Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Les quedan dudas, queridos hermanos? ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Jesucristo mismo dice, yo soy, y luego dice, yo soy el que gobierna la historia. Alfa y omega tiene que ver con la historia de la humanidad y con la historia de la redención. Usa 2 símbolos gráficos o 2 símbolos gramaticales, que es importante porque el idioma es parte de la historia y parte de la vida y de la realidad de un pueblo. Sin idioma no podemos vivir, sin comunicarnos no podemos vivir. Cuando usa esos 2 ejemplos, alfa y omega, tomando la primera y la última letra del alfabeto griego, lo que está diciendo, yo soy el que le da sentido a la existencia a ustedes. Yo soy el que cuido la historia, la guío y la dirijo de principio a fin. No hay nada al azar en nuestra vida. No hay nada en absoluto al azar que nosotros podamos presumir o llenarnos de temor como, bueno, ¿quién puede auxiliarme? Porque yo soy, o el yo soy, conoce de principio a fin nuestra vida. Jesús dijo, yo soy, en primer lugar, el alfa y la omega. Y esa expresión indica plenitud, gobierno absoluto sobre la historia de la humanidad. En segundo lugar, yo soy, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Esa expresión ya la encontramos en el versículo número 5. Nosotros la estudiamos. Pero luego ahora en el versículo número 8 Jesús la retoma y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir. Una expresión para ratificar nuevamente el punto anterior, para decirnos de manera más contundente usando los 3 tiempos,
pasado, presente y futuro, que Él sigue siendo el mismo. Yo soy. Y esa expresión en estos términos del texto donde nosotros vamos, nos indica la soberanía de Dios y por supuesto su inmutabilidad, su fidelidad. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Es una expresión muy interesante. Y a mí me gusta mucho esta expresión porque no solo muestra la presencia permanente de Jesús en la historia de la redención, no solo muestra el gobierno fiel e inmutable que Él ejerce sobre todos nosotros los creyentes y sobre toda la historia misma, sino que también nos muestra que Jesucristo, el Cordero Vencedor, es fiel y seguro para nosotros, en cualquier circunstancia de la historia. Y usa unos términos importantes que en asuntos gramaticales son muy importantes, que tienen que ver con el verbo ser o estar. Recordemos que esa es una de las mayores dificultades en cualquier idioma. En cualquier idioma aprender a conjugar adecuadamente el verbo ser o estar es una gran dificultad. Si tú aprendes a conjugar el verbo ser o estar en cualquier idioma, pues vas a tener éxito por lo menos en ese idioma para poderlo entender, para poderlo interpretar y poderlo asimilar. El verbo ser o estar. Ese es el que se retoma aquí en este texto. El que es, el que era y el que ha de venir. Y tiene que ver con el gran yo soy también, que tiene que ver con el mismo verbo, el verbo ser. El verbo ser indica realidad, pero indica también esencia. Implica lo que es decir, lo que no se puede poner en duda. Lo que no es susceptible de explicación tampoco, ni es susceptible de demostración, sencillamente es. Dios no es susceptible de explicación o de demostración. ¿Cómo abre la Biblia? Cuando usted comienza a leer la Escritura y abre en el primer capítulo de la Escritura que dice, en el principio creó Dios. ¿Cuál Dios? Es la pregunta de los agnósticos. La pregunta de los ateos o de los incrédulos, ¿cuál Dios? Explíqueme, demuéstreme, dame razones para yo poder creer. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Es decir, ese título yo soy no es susceptible de explicaciones o demostraciones. Sencillamente se debe creer y aceptar porque Él es. Cuando Jesús dice yo soy, está cerrando toda posibilidad a la duda y a la especulación y al intento de demostración que los agnósticos y las sectas del momento estaban pretendiendo decir, bueno, pero ¿quién es Dios? Explíqueme, o ¿quién es Jesús? ¿O cómo así que esto o aquello? Jesús no explica su existencia, Jesús da por hecho que Él es. Y eso es poderoso para la apologética nuestra. La apologética presuposicionalista que se basa en la fe verdadera, pues nos da esta razón contundente. Jesús es. ¿Lo podemos demostrar? Claro que sí, pero no es la razón apologética inicial. La razón apologética inicial de Jesús es que Él es. ¿Quién lo dijo? Él mismo. Ahora, ¿es fiable que Él lo diga y que dé testimonio de sí mismo? ¿Qué dice Él? Claro que sí, porque su testimonio es verdadero, porque no solo Él da testimonio de sí mismo, sino que Él dice que Él es la verdad. Y como Él es la verdad, todo lo que Él dice debe ser creído y aceptado, sin ninguna sombra de duda por su pueblo, por los creyentes, porque Él es. Ahora, ¿qué dice Jesús que es en esta instancia del texto? El que era, el que es, nuevamente usando el verbo ser, y el que ha de venir. Eso implica soberanía, eso implica control absoluto en la historia de la redención, pero eso implica también fidelidad. El yo soy del texto que es Jesucristo, el Cordero Vencedor, es inmutable, no tiene sombra de variación. En el pasado, en el presente y en el futuro es el mismo. Y eso implica un asunto muy importante que cantamos en esta mañana, y es la fidelidad de nuestro Dios. Oh Dios eterno, fiel por siempre. No hay sombra de duda en nosotros los creyentes. No tenemos angustia o temor o estrés de pensar que mañana no esté Él cuidando de su pueblo o que Él haya cambiado de opinión. De nosotros sí hay zozobra porque siempre cambiamos de idea. Es tan rápido nuestro cambio de idea, de opinión,
de determinación, pero nuestro Dios soberano, nuestro Jesucristo, Cordero vencedor, es el que es, el que era y el que ha de venir. El inmutable, el fiel, el seguro, el soberano, en el que podemos confiar plenamente, en el que podemos refugiarnos plenamente. Sencillamente el que es o el que está presente. Y eso es importante para nosotros, queridos hermanos. ¿Cuántas veces nos sentimos solos y angustiados? ¿Se han sentido alguna vez así? Probablemente hoy se están sintiendo así. A veces nos decimos, si tan solo hubiera alguien a mi lado, o si tan solo pudiera sentir que alguien me escucha o me apoya, o que puede por lo menos dilucidar un poco los interrogantes de mi corazón, o entender un poco mi soledad, o mis angustias, o mis preguntas. ¿Saben dónde encontramos respuesta a todas esas inquietudes? Jesucristo dice, yo soy. Es decir, yo existo, pero no solo soy, sino que yo estoy. Yo estoy entre ustedes, el que es y que era y que ha de venir. No simplemente es en esencia, no es simplemente una esencia, como dicen los gnósticos y como dicen muchas sectas. No es simplemente una energía que se siente, no es solo una fuerza, no, es una persona real que es y está en medio de nosotros. Y eso es maravilloso para cada uno de nosotros. Porque no es una energía que se siente, piensa que estás en medio de esa energía. Muchos evangélicos no hablan de una energía. Alguien me dirá, usted está hablando de pensamiento gnóstico. Por supuesto que sí, pero ¿saben qué hablan los cristianos? Yo siento su presencia. Es que yo sentí la presencia hoy. Algunos se van de la iglesia porque no sienten su presencia. Es el mismo pensamiento gnóstico, solo con lenguaje protestante. Porque Dios no es una presencia. No es una presencia que se siente, no es una presencia como energética, que me eriza. Dios es una persona, revelado en tres personas de la divinidad, que es real en su poder, en su manifestación, en su reino, y que está en medio de nosotros. No hay que hacer esfuerzo para sentirlo, Él sencillamente es y está entre nosotros. ¿Amén? ¿Lo pueden creer? No tenemos que cerrar los ojos y esforzarnos para sentir a Dios. Él está en medio de nosotros. Él está en medio de su pueblo. Donde hay 2 o 3 reunidos, allí está. Cuando Jesús dice esto para el apóstol Juan, y cuando muy probablemente los creyentes de esas iglesias recibieron el mensaje, lo que pudieron ser fue confortados. Porque Él no solo es, sino que Él está. El que es, el que era y el que ha de venir. Qué cosa más maravillosa, qué verdad más extraordinaria de consuelo en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio de las diversas soledades que nosotros afrontamos y de las diversas circunstancias. El Señor está entre nosotros. Lo creamos o no, lo sintamos o no, nos ericemos o no, Él está, porque Él lo prometió y Él lo dijo. Y Él es verdadero. Yo estoy entre ustedes. Juan capítulo 3, versículo 34, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Yo soy, dice el Señor. En primer lugar, yo soy el Alfa y el Omega. Es decir, yo gobierno la historia, soy pleno y absoluto sobre la historia. En segundo lugar, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Eso significa, yo soy el inmutable, el fiel, el que estoy, no solo soy, estoy entre ustedes. Y en tercer lugar, yo soy el Todopoderoso. Dice el Señor, yo soy el Todopoderoso. Y eso nos da una idea muy extraordinaria de poder y de autoridad de Dios. Recordemos que ese título fue usado en el Antiguo Testamento en varias oportunidades. El Shaddai, referido a Dios Padre. Era un título con el cual se describía a Jehová de los ejércitos. El Shaddai, el que todo lo puede. Antiguo Testamento. Especialmente referido a Dios Padre, que decía, yo soy el Todopoderoso. Y esa es una razón por la cual muchos dicen, este texto no le corresponde a Jesucristo, sino que le corresponde a Dios Padre.
Porque el único que en el Antiguo Testamento se llamó o se mencionó, se autodenominó todopoderoso, es Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Esta es la primera alusión a Jesucristo como el Todopoderoso. Entonces la pregunta es, ¿habla de Cristo o habla de Dios Padre? Tenemos que entender el texto y tenemos que llegar a conclusiones coherentes de acuerdo al contexto que estamos mirando. Si nosotros sustraemos el texto del contexto, ¿qué vamos a decir? ¿De quién habla? De Dios Padre. Porque lo sustraemos y lo equiparamos con textos del Antiguo Testamento, donde Dios Padre toma ese título. Pero si nosotros usamos el texto con el contexto anterior y posterior del texto, ¿a qué conclusión llegamos? Jesucristo es el Todopoderoso. ¿Es un título nuevo para Jesús? ¿No se sabía que Jesús era todopoderoso y ahora los creyentes en persecución lo van a saber? No, Jesucristo siempre es el Todopoderoso, porque Él es, el que era y el que ha de venir. Entonces, todo su poder, ¿a qué corresponde? ¿A lo que ha de venir? ¿O a lo que es? ¿O a lo que también ya fue? Todo su poder se manifiesta en todas las etapas de la historia de la humanidad. Jesucristo no solo es poderoso al futuro, para venir por su iglesia y para el juicio final. Jesucristo es todopoderoso en el presente, para cuidar de su pueblo y para cuidar de la iglesia. Pero también es todopoderoso en la historia que nos ha precedido. Él ha sido siempre el Todopoderoso. El texto está usando 3 tiempos. Y está usando verdades categóricas de nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos que en todos los tiempos de la historia de la humanidad, esos aspectos del carácter de Jesús han estado presentes. Y eso es importante. Jesucristo no va a ser el Todopoderoso. Él no se va a constituir el Todopoderoso por venir de manera victoriosa en su venida final. Jesucristo no podemos decir que cuando vino en la encarnación no vino con todo poder. También vino con todo poder. ¿Y cómo Jesucristo vivió cuando estuvo acá en la tierra? Como todopoderoso. Y cuando Jesucristo murió, ¿cómo murió? Como todopoderoso Dios y Redentor. Y cuando Él resucitó, ¿qué dice la Biblia? Resucitó por el poder de Dios, porque es todopoderoso. ¿Y cómo fue al cielo Jesús? Con el poder de Dios y con gran gloria. Jesucristo no va a ser el todopoderoso. O no es el todopoderoso para una iglesia en persecución. Él es el todopoderoso de todos los tiempos para cuidar de su pueblo. Y esa es una verdad muy importante, porque especialmente el arrianismo, que ustedes saben que es una falsedad que habita entre nosotros y que es muy fuerte entre nosotros, el arrianismo desprestigia y minimiza la obra de Jesucristo. El arrianismo dice Jesucristo no es Dios. Se parece a Dios, es como Dios, pero no es Dios. ¿Qué más dicen los arrianos? Si llegase a ser Dios, sería un Dios pequeñito, o un Diosito como muchos tienen, pero Él no es Dios verdadero, Él no es Dios absoluto. Recuerden que el arrianismo tiene mucho de gnosticismo en su interpretación cristológica. La base del arrianismo en su cristología es el gnosticismo. No, Él es una fuerza, Él es una energía, o Él es una presencia. ¿Qué dice la Biblia de Jesucristo? Jesucristo es Dios. Jesucristo no es similar a Dios, Él es Dios. No es como Dios, Él es Dios. No revela a Dios, Él es Dios. Y además de ser Dios verdadero, único y absoluto, tiene todos los atributos de Dios que comparte con el Padre. Jesucristo es el Todopoderoso. Y es muy importante que nosotros entendamos eso. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el Todopoderoso, lo que está resaltando es la deidad de Jesucristo sobre el pensamiento de oposición que había en el momento histórico, que decía, no, Jesucristo no es Dios. Él es un enviado de Dios, o Él es un profeta de Dios, o un emisario de Dios, pero no es Dios. Recuerden que muchas sectas hoy en día creen eso. Ustedes y yo no creemos eso, porque si llegásemos a creer eso,
Pues estamos en un grave error. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios todopoderoso, eterno, santo, justo, poderoso, y que Jesucristo tiene todos, absolutamente todos los atributos del Padre. Si le faltase un atributo que tiene el Padre y no tiene el Hijo, pues ya no sería Dios perfecto y no sería verdadero Dios. Tiene todos los atributos del Padre y yo quiero que lo confirmemos con algunos textos bíblicos. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, un atributo, su santidad. Nuevamente menciona el todopoder de Dios. Luego en Apocalipsis 11:17, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿De quién habla el texto? De Jesucristo. ¿Qué dice de Jesucristo? Que es todopoderoso, que es el que reina y que es Señor de todos. Luego en Apocalipsis 15:3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Jesucristo es Rey, Santo, Todopoderoso, justo y verdadero, Señor de la historia, Cordero inmolado. Apocalipsis 16:7 y versículo 14. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La expresión o el título o el atributo todopoderoso, ¿a quién se le atribuye? A Jesús, el Cordero de Dios. Ahora, esa expresión, todo poder, es muy importante porque en la construcción gramatical hace referencia a una persona, a un ser, no a una cosa. Es muy importante eso en la construcción de los textos y de los términos, porque cuando dice todopoderoso no se refiere a una cosa. Por eso no puede ser una energía todopoderosa. No puede ser una presencia todopoderosa. Cuando dice todo poder, inmediatamente está haciendo alusión a una persona. Es un título, es un sustantivo que hace alusión a una persona. Es decir, no es una institución, o una energía, o una fuerza, o una ilusión. Es una persona. ¿Quién es esa persona todopoderosa en Apocalipsis? Jesucristo. ¿Quién es esa persona que ostenta ese título de ser el todopoderoso Rey y Dios absoluto? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego miremos Apocalipsis 19:6 y versículo 15. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es uno de los títulos principales que se le da a Jesús en el libro de Apocalipsis. Luego Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Hay duda, queridos hermanos? ¿Quién es el Todopoderoso en Apocalipsis? Jesucristo. Lo relaciona con el Cordero, lo relaciona con el que va a venir, lo relaciona con el que viene a establecer el juicio, lo relaciona con el santo y verdadero. Y luego en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Y si queremos más, podemos encontrar más. Textos que ratifican. Jesucristo es el Todopoderoso. Entonces, ¿por qué seguir la corriente de algunos que dicen que el versículo 8 no se refiere a Jesucristo? Simplemente para minimizar la deidad de Jesús, simplemente para torpedear su carácter divino y para decir que Él no es Dios en absoluto, sino que Él revela a Dios. Si bien es cierto, lo revela en su encarnación, en su esencia divina, es Dios. Y es el mismo y absoluto Señor. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y luego en Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, queridos hermanos, para ir entendiendo un poco mejor, Dios Padre es todopoderoso, Dios Hijo, Jesucristo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Por supuesto que sí. ¿Quién de los tres de las personas de la deidad es omnisciente? Todos. Omnipresente. Todos. Omnisciente. Todos. ¿Quién de la deidad es santo? Todas las tres personas de la deidad son santos, son justos, son perfectos, porque son tres personas en un mismo y único Dios verdadero, que comparten los mismos atributos, el mismo propósito y la misma misión. Decir que Jesucristo es enviado de Dios y que revela a Dios, pero no es Dios, es una herejía, que se rebatió en los segundo y tercer concilio antiguo. Luego vamos a otro texto en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Su inmutabilidad y su fidelidad presentes. Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí soy. ¿Dice así en sus Biblias? ¿Allí soy entre ellos? Allí estoy entre ellos. Es para que se despierten. La Biblia no solo dice que Jesús es, sino que Jesús está en medio de nosotros. Y luego, Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo, ¿cómo dicen sus Biblias? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo les pregunto, ¿una energía puede estar con nosotros? ¿Una energía puede, o una fuerza activa, como dicen algunos falsos testigos, puede estar entre nosotros? No, una energía no, pero una persona puede estar con, entre y por nosotros, y Jesucristo lo es. En Juan 16:30 dice, ahora entendemos que sabemos todas las cosas y no necesitas que nadie le pregunte, por eso creemos que ha salido de Dios, decían los seguidores y los discípulos de Jesús. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitamos que nadie te cuente. ¿Qué es lo que están diciendo? Porque tiene pleno conocimiento, absoluto conocimiento, porque es Dios. Juan 21:17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Quién puede llamar a alguien y enviarlo a la tarea? Solo Dios. Jesús es Dios, único y verdadero. Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y luego en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Tiene poder Jesucristo? Claro que sí, sujeta bajo sus pies todas las cosas. Queridos hermanos, Jesucristo en este texto se nos revela de manera contundente, no simplemente como un cordero que se entrega voluntariamente, sino como el único y verdadero Dios. Está preparando el camino para el momento final de la consumación de la historia de la redención, cuando Él no vendrá de manera humilde y sencilla y para entregarse a la cruz o para dejarse martirizar, sino que vendrá como Rey victorioso, venciendo y para vencer.
y todo ojo lo verá. Yo soy, dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, es decir, yo soy el que tengo control pleno de la historia de la humanidad y de la historia individual. En segundo lugar, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Es decir, yo soy el que es el soberano, fiel e inmutable de toda la historia y de toda la humanidad. Y en tercer lugar, yo soy el Todopoderoso, el que tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra para determinar y para hacer conforme a los designios establecidos. Yo soy, dice el Señor. Esa esperanza de lo que Él es trae profundo consuelo a los creyentes. Porque lo que Él es lo que yo disfruto de Él. Lo que Él es como Él se revela para mí. Si Él es el que cuida la historia, ¿qué esperanza tengo yo? Que me está cuidando. Si Él es el que gobierna, el inmutable y el fiel, pues yo tengo esperanza de no estar a la deriva. Si Él es el que ejerce todo poder y autoridad sobre la historia de la humanidad, ¿qué esperanza recibo yo como resultado o como beneficio? Pues que Él con poder me cuida, con poder me guarda, con poder y con fuerza cuida de su pueblo y no nos dejará sucumbir. Por eso la perseverancia de los creyentes es la perseverancia de Dios en nosotros, sosteniéndonos con poder, con gloria y con firmeza hasta la venida del Señor. Yo soy, dice el Señor, y yo soy, estoy entre vosotros, el que es, el que era y el que ha de venir. Inclinen su rostro, queridos hermanos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra no es simplemente teoría. Tu palabra no es simplemente conocimiento. Tu palabra no es simplemente ideas. Tu palabra eres tú. Tu palabra nos revela al único y verdadero Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por enseñarnos hoy que no solo tú como Padre, sino Jesucristo, el Cordero Vencedor, tiene control absoluto sobre la historia, conoce plenamente los acontecimientos de la vida y de la historia y consumará todo con poder y con gloria. Gracias te damos porque tú no solamente eres, sino que estás con nosotros y entre nosotros. Qué maravillosa verdad encontramos en tu palabra. Cuánto gozo y alegría nos das al recordar y reconocer que tú eres el Señor de la historia. Y si tienes poder para cuidar la historia y el universo, pues cuánto más para cuidarnos a nosotros de manera individual. Gracias te damos. Gracias por alentarnos con esta palabra. Aunque no vivimos la persecución que vivían las iglesias de Asia Menor en este momento histórico, nosotros enfrentamos otras realidades que no son distintas, son similares. Hay un tipo de persecución solapada a través de leyes, a través de las instituciones del Estado, a través de las ideologías dominantes de la sociedad contemporánea, que amenazan la iglesia, que amenazan la fe nuestra. Pero gracias porque tú eres y porque tú estás entre nosotros. Gracias porque el gran yo soy, que eres tú, Jesucristo, el Hijo de Dios, estás con tu pueblo y a favor de tu pueblo. Somos más que vencedores, porque tú lo dices y lo afirmas y lo confirmas, y porque estás con poder para cuidar de tu pueblo, de cada uno de nosotros y darnos esperanza. Nos alentamos en esas promesas, nos confortamos en tu palabra que es viva y eficaz, y mucho más nos confortamos porque tú mismo lo dices y lo afirmas con tu palabra y con tus hechos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.